mí me gustaría acercarme a la figura de Salvador Dalí, al que tuve el gusto de conocer a través de su amistad con el periodista Antonio Olano. Y yo hice unos decorados para una obra de teatro de Olano y Dalí vino a ver la función. Entonces, a continuación, pues quedamos y fue una reunión muy agradable. Y Dalí, al que yo había conocido antes por otros caminos más tortuosos, pero nos vimos en el Hotel Ritz también una vez, porque resulta que yo había escrito una crítica de cine en la que decía que Dalí era mucho mejor escritor que pintor, porque me había leído sus dos novelas importantísimas y me habían fascinado, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente llamó por teléfono y dijo que quería conocerme y que estaba totalmente de acuerdo con aquello que yo había escrito. Bueno, y entonces yo mi contacto con Salvador Dalí, que fue a través del tiempo en varias ocasiones, pues debo de reconocer que nunca he visto una persona tan intensamente buscadora de lo que le interesa a través de un trabajo pues más que intenso. No hay palabras, es una cosa obsesiva o una cosa así. Entonces yo me acuerdo que le dije que tenía un amigo que había escrito una cosa sobre el tiempo doblado, cuando él estaba con los relojes doblados y todo aquello, y rápidamente dijo: tráemelo, quiero conocerle. Y entonces pues no se pudo dar con él, era el director de la Biblioteca Nacional por aquella época, pero vamos, yo le expliqué un poco la teoría. Y entonces Dalí pues era un curioso sorprendente, y en el momento que estaba con amigos pues dejaba todos sus histrionismos y todas sus cosas de la popularidad y del bigote, y era un pensador, y era un hombre serio, y era un hombre riguroso, y era pues un trabajador de su mundo apasionante, ¿no? Entonces yo debo de decir que conmigo fue un caballero, se portó exquisitamente, esa cosa de la caballerosidad que ya queda poca y cuando te la encuentras realmente da carne de gallina, ¿no? Y su amor a la verdad y su amor al trabajo bien hecho, y bueno, y su capacidad de crítica, las cosas que decía de quien no le gustaba eran preciosas, ¿no? Y luego, a través de que él supo de mi amistad con Luis Buñuel, hay una historia ahí que queda rara, y que es que dos grandes amigos que hicieron juntos las dos primeras películas surrealistas, pues Dalí siempre quiso volver a ver a Buñuel, pero Buñuel se negó, le llamaba el rara avis y el como era el ávida dólares, y entonces no quería verle. Entonces Dalí, a todos los que conocíamos a Buñuel, pues nos mandaba regalos y recados y maneras de aproximación, que cuando se lo contábamos a Buñuel pues siempre decía que era un tema que no le interesaba, ¿no? Y entonces yo ahí hay una historia que creo pues que era más generoso Dalí que Buñuel en este aspecto, ¿no? Y por ejemplo pues él quería volver a hacer las dos películas surrealistas a todo color, decía, porque las habían hecho en blanco y negro. Y bueno, pues era un hombre que estaba constantemente en cualquier cosa que le llamaba la atención, pues se ponía a buscarla y a perseguirla y a estudiarla intensamente hasta que la dominaba. Y luego su lado de escritor, pues realmente sus novelas, quitando las que son de imaginación y que se inventa historias, y esas, las del Marqués de Sade y La tortura, bueno, me gustan menos, pero cuando habla de él mismo es donde sale un Dalí alucinante, y realmente es un personaje universal y una figura con un talento único, ¿no? Y entonces esa capacidad que él tenía de saber ver en las personas, que te leía los pensamientos antes de que lo dijeras. Y bueno, pues yo solo tengo fascinaciones de Dalí. Y luego, cuando la crítica a veces me ha dicho que mis cuadros tienen a veces algo daliniano, pues yo creo que no es cierto, porque él era un pintor realista que amaba la realidad, y yo pinto la imaginación, y la realidad me interesa cada vez menos, ¿no? Pero vamos, el contacto con Dalí fue siempre siempre que estabas con él daban unas ganas luego de trabajar, y era una especie de tónico y de acicate y de personaje que te daban unas ganas de vivir, y bueno, era un torbellino a todos los niveles, ¿no?
Y luego yo tengo una anécdota que estuve a punto de reunirlos ya por el lado de la broma de Buñuel, que era un gamberro muy gracioso y muy divertido y que siempre estaba de bromas, que también tengo que hacer una grabación sobre mis relaciones con Luis Buñuel. Pero vamos, el problema era que Dalí no había visto nunca un camaleón, y entonces yo estaba rodando en Doñana un documental sobre camaleones y en Chipiona. Y entonces le dije, bueno, pues si te vienes, te vienes al rodaje y ves los camaleones. Y decía, sí, con esa lengua que tenían y que atacan a las moscas y bueno, esas cosas suyas. Y entonces a mí se me ocurrió que como a Buñuel todos los años le invitaban al Festival de Cine Americano Iberoamericano de Huelva, pues que yo me las podía ingeniar, porque Buñuel era muy madrugador y no había visto los ánsares de Doñana, y entonces si le soltaba en Doñana a las 6 de la mañana por un lado y por la playa de Sanlúcar me traía a Dalí, les soltaba a los dos en la playa a las 6 de la mañana, uno buscando camaleones y el otro ánsares, pues hubiera sido un bello encuentro casual sin que ellos lo supieran. Pero ya era el año 84 y poco después Buñuel se puso enfermo y murió en México, y Salvador Dalí pues tuvo una enfermedad bastante más larga y duró más años, pero vamos, por unos días no pude yo gastarles la broma de este encuentro fingido y casual, ¿no? Y bueno, yo de Dalí lo único que puedo decir es que era un ser único y una buenísima persona, y que conmigo se portó como mi padre, o bueno, una cosa asombrosa, ¿no? Y bueno, pues que guardo un recuerdo muy cariñoso, y toda esa cosa, que su afán de que el Museo de Figueras fuera perfecto y esas cosas que él tenía, pues son un ejemplo para todo el que le guste el mundo del arte, ¿no?